Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy iniciamos con el tema aplicación del teorema de Pitágoras, segunda parte. En la clase anterior habíamos visto la primera parte, cómo se podía aplicar en algunos casos de la vida cotidiana el teorema de Pitágoras para encontrar algunas longitudes de algunos lados de figuras. En la clase anterior habíamos visto triángulos. El día de hoy vamos a ver otras tres figuras geométricas. Habíamos visto triángulos, cuadriláteros y, bueno, triángulos, rectángulos y cuadrados. El día de hoy vamos a ver prismas rectangulares, vamos a ver pirámides y conos. Siempre antes de iniciar la clase, siempre acostumbro a dar un repaso de la clase anterior o de algunos conceptos que nos puedan servir para, para el tema de hoy. Antes voy a pasar captura de la lista de participantes, ya que esto es mi lista de asistencia que yo voy a anotar en la libreta, ¿verdad? Los que hasta este momento están conectados, entonces son los que ya tendrían la asistencia del día de hoy a la clase. Siempre al final también vuelvo a tomar capturas de la lista de participantes como lista de asistencia de la clase, ¿verdad? Bien, no sé si alguien levantó la mano ahí o porque vi mal. Ya saben cuál es la mecánica. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, levantan la mano y yo les autorizo para que enciendan los micrófonos, ¿verdad? Casi siempre apago los micrófonos porque a algunos se les olvida apagarlos y entonces escuchar un ruido molesto y no nos permite continuar o avanzar con la clase. Bien, entonces, ok. ¿Quién es Dayana Bulnes? Encienda su micrófono. Profe, soy yo, Margie Girón, pero ahorita tengo problemas con el internet. Me voy a volver a meter para que me acepte. Ok. Aquí la voy a anotar por cualquier cosa. Acuérdense que esto es importante, que lo notifiquen una porque así no los elimino de la reunión y otra también porque al momento de tomar las capturas no me va a aparecer el nombre de la persona, me aparece el nombre del dispositivo con el que están. Bien, entonces vamos a continuar y siempre les decía que yo siempre acostumbro a hacer como un breve repaso de la clase anterior, siempre y cuando el tema lo amerite, de algunos conceptos o de cosas que vimos en la clase anterior que nos van a servir o que tienen relación con este tema. Entonces vamos a iniciar. Y en la clase anterior, bueno, en las dos clases anteriores, primero vimos el teorema de Pitágoras y después aplicación del teorema de Pitágoras. Esto ya todos deben tenerlo claro. El teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. ¿Quiénes eran los catetos? Aquí vemos el triángulo y aquí vemos cateto A y cateto B. Acordémonos que el orden de los catetos, yo puedo nombrar este como A y este como B, o este como A y este como B, y eso no importa. Lo importante es que identifiquemos cuál es la hipotenusa y dónde se forma el triángulo rectángulo de 90 grados. ¿Cuál es la fórmula? Como planteamos el teorema de Pitágoras, se plantea como A a la 2 más B a la 2 igual a C a la 2, donde A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Por eso dice, los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. A eso se refiere. Creo que esto ya todo el mundo se lo sabe porque ya lo venimos viendo hace rato. Y aquí aparecía otra imagen en donde veíamos el triángulo de diferente manera, ¿verdad? Igual no cambiaba en nada. El hecho de que el triángulo se hubiera volteado hacia acá, siempre estos eran los catetos y esta era la hipotenusa. Siempre se formaba el triángulo recto de 90 grados acá de este lado y la fórmula pues era la misma, ¿verdad? A a la 2 más B a la 2 igual a C a la 2, donde A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Y luego teníamos un ejercicio, ¿verdad? Aquí había el ejemplo 1.4, encuentra la medida desconocida de los siguientes triángulos. En el inciso A había que encontrar la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa y en el ejercicio B había que encontrar uno de los catetos, ¿verdad? Entonces, siempre se plantea la misma ecuación, ¿qué es lo que va a cambiar? Haciendo uso del teorema de Pitágoras tenemos, para el inciso A, lo que es fácil, ¿verdad? Porque lo que tenemos que encontrar es la hipotenusa y en este caso la hipotenusa está representada con la letra X.
Y los catetos A y B. Sería 5 a la 2 más 3 a la 2 igual a X a la 2, que X representa la hipotenusa. Luego movíamos esto para este lado y lo demás para el otro lado. Acuérdense que cuando movemos todos los términos, no se cambian los signos, excepto cuando movemos un solo término, ahí sí debemos cambiar el signo. En este caso movemos todos los del lado izquierdo al lado derecho y los del lado derecho al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo siempre deben quedar las variables para poder despejar y encontrar la solución de la igualdad. Entonces nos quedaba x cuadrado y 5 por 5 es igual a 25 y 3 por 3 es igual a 9. Nos quedaba x cuadrado es igual a 25 más 9. Después nos quedaba 25 más 9 es igual a 34. X cuadrado igual a 34. En este caso, x siendo mayor que 0, ¿verdad? Para eliminar este exponente 2 de acá, agregamos la raíz o el símbolo del radical al otro lado, ¿verdad? Y nos quedaba x igual a raíz cuadrada de 34. Y ahí nos quedaba, ¿verdad? En los casos que se pueda simplificar, se puede simplificar y se expresa de la forma a raíz de b, que eso lo vimos al inicio del primer parcial, creo. Sí, creo que fue en el primer parcial que vimos raíces cuadradas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo simplificar o transformar de esta forma a la forma de a raíz de b? En algunos casos se puede, en otros no se puede. En este caso no, ¿verdad? No se puede. Luego teníamos en el inciso b y teníamos un cateto, el cateto A, que sería 6 cuadrado, el cateto B no lo conocemos, sería x cuadrado, y la hipotenusa, que es igual a 7, sería 7 al cuadrado. Resolvemos 6 por 6 es igual a 36 y me queda 36 más x a la 2. 7 por 7 es igual a 49. Entonces me queda 36 más x cuadrado es igual a 49. ¿Qué voy a hacer acá? Transponer. En este caso sí, solo voy a transponer el 36 al otro lado, está positivo, entonces lo voy a pasar como negativo, ¿verdad? Porque solo estoy transponiendo un término. Entonces me queda x cuadrado igual a 49 menos 36. Esto es igual a x cuadrado igual a 13, siendo 13 siendo x mayor que 0, entonces para eliminar el paréntesis me quedaría x igual a raíz de 13 y la respuesta sería raíz de 13 centímetros, la longitud del lado que hacía falta. Si se fijan, esto está fácil porque ya lo habíamos visto, solo es un breve repaso para entrar al tema de hoy. Atención, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado de mayor longitud del triángulo. Fíjense bien, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado de mayor longitud del triángulo. Es muy importante saber identificar cuál es la hipotenusa. Ahora, sí vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Como les mencioné, es aplicación del teorema de Pitágoras, segunda parte. Creo que hay 29 participantes. Tomaré captura porque hay 2 personas más. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos continuar. Fíjense, acá tengo el ejemplo 1.14. Encuentre la medida de la diagonal AG del siguiente prisma rectangular. Primero, vamos a observar el prisma, antes de resolver el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es observar la figura geométrica. Fíjense bien, me dice la diagonal AG. Hay que identificar cuál es esa diagonal. Si ustedes se fijan, la diagonal AG es la que va desde A a G. Entonces, hay que observar bien la figura antes de resolverla. La voy a colorear en rojo para que sepan cuál es, ¿verdad? Creo que me salió horrible. Bueno, ahí está. A esto se refiere. Esa es la diagonal AG. Esta que está aquí. Esa es. Entonces, hay que encontrar la medida de esa diagonal de este prisma rectangular. Ahora, fíjense bien. Este prisma dice que de A a E hay 3 centímetros. De A a E hay 3 centímetros. Como es un prisma rectangular y este es un ángulo recto, porque aquí vemos el cuadrito, significa que el lado BF también mide 3 centímetros. O sea, en todos lados la altura va a ser de 3 centímetros. Y dice que el lado EF mide 5 centímetros. Como es rectangular, significa que de H, el lado GH también mide 5 centímetros. Y me dice que el lado FG mide 4 centímetros. Como es rectangular y estos forman ángulos rectos, entonces el otro lado, que sería el lado EH, también mide 4 centímetros, ¿verdad? Obviamente en la figura no aparecen todas las medidas porque sería como estar repitiendo lo mismo, pero se debe deducir que si a este lado mide 4 y es un prisma rectangular, a este lado también mide 4.
Si aquí de E a F mide 5, entonces allá de G a H también mide 5. Igual en las partes de arriba, ¿verdad? De A a B también mide 5 y de D a C también mide 5. Y la altura en todas las esquinas va a ser de 3 centímetros. Eso es lo que nosotros deducimos. Ahora, fíjense ustedes, abajo hay una diagonal. Hay una diagonal que va de E hasta G. Como pueden observar, hay una diagonal que va de E hasta G. Si ustedes ven desde la parte de arriba este prisma, pueden ver que aquí se forma un triángulo EFG. Es un triángulo. El triángulo EFG. Y también podemos observar que acá también se forma un triángulo AEG. La hipotenusa del triángulo que está en la parte de abajo o en el plano de abajo sería de E a G. Y la hipotenusa del otro triángulo, que está conformado por los lados A y G, sería de A a G o el lado AG. Si se fijan, ambos triángulos comparten un lado, comparten el lado eje. Todas estas cosas hay que observarlas para poder resolver el ejercicio. ¿Qué significa? Visualicen el triángulo que está plasmado en el fondo del prisma, en el plano de abajo del prisma. Si se fijan, se forma un triángulo EFG y ahí está un triángulo y es un triángulo rectángulo porque aquí vemos el cuadrito abajo. En ese caso, ¿cuál sería la hipotenusa? A ver, quiero que participen. ¿Cuál sería la hipotenusa del triángulo EFG? ¿Cuál sería la hipotenusa del triángulo EFG? Liz y Pamela, encienda su micrófono. De E a F, de 5 centímetros. La hipotenusa de E a F. No, la hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo. Fíjense bien, el triángulo está formado por el lado EFG. Profe, 4. ¿Cuál sería la hipotenusa? Creo que estoy haciendo mal la pregunta. Ahí la hipotenusa no tiene un valor numérico. Fíjense bien. La pregunta sería, ¿qué lados componen la hipotenusa? Margie Girón, encienda su micrófono. La H. No, la H está fuera del triángulo. El triángulo se forma... Voy a dibujar para que vean. Ok, Maynor García, encienda su micrófono. El lado E a G. Exacto. El lado E a G es la hipotenusa. Probablemente no hice bien la pregunta. O sea, ahí no aparece cuánto mide la longitud de la hipotenusa. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la hipotenusa del triángulo EFG? Sería el lado EG. Esa es la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. Y este es un triángulo rectángulo. Quizás no lo vemos bien porque lo estamos viendo de lado, pero si supongamos que este prisma es una pecera, supongamos una pecera de vidrio. Si usted lo ve desde arriba, va a poder visualizar el triángulo rectángulo, ¿verdad? El triángulo EFG. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿verdad? Identificar cuál es la hipotenusa. Ahora, fíjense bien, ahí también se forma el triángulo AEG. En ese caso, ¿cuál sería la hipotenusa? En el triángulo AEG. Maynor García. Encienda su micrófono. Lado E a G. El lado de A a G, ¿verdad? Eso sería la hipotenusa. Entonces, si ustedes se fijan, ambos triángulos comparten un lado, que es el lado EG. EG, a su vez, es la hipotenusa del triángulo EFG. Si a nosotros en el ejercicio nos están pidiendo que encontremos la medida de la diagonal AG, es bien difícil obtenerla utilizando Pitágoras, porque solo tenemos un cateto, ¿verdad? De este triángulo. En el triángulo AEG solo tenemos el cateto. Puede ser el cateto B o el cateto A. Solo tenemos uno. ¿Cuál sería el otro cateto? Sería la diagonal de E a G. Y la hipotenusa sería AG. Sería bien fácil encontrarlo si nosotros tuviéramos la longitud del lado de G. Pero como el lado EG a su vez es la hipotenusa del triángulo EFG, si aplicamos Pitágoras para encontrar
la hipotenusa del triángulo EFG, vamos a obtener el cateto A del triángulo AEG. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjense ustedes en la solución. Según la figura de la derecha, AE mide 3 centímetros, EF mide 5 y FG mide 4 centímetros. Para este ejercicio, la diagonal que se forma, perdón, la diagonal que se calculará es AG. Eso es lo que necesitamos encontrar, ¿verdad? La medida de la diagonal AG. Note que los triángulos AEG y EFG comparten el lado EG. Ambos triángulos comparten este lado. Para uno es la hipotenusa y para el otro es un cateto. Al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo EFG se tiene, o sea, este es el triángulo EFG, se tiene que 5 sería el cateto A, el cateto B sería 4, entonces sería A más B igual a C. C en este caso sería la hipotenusa y está designada por EG. Entonces me queda 5 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a EG al cuadrado. Ahora, 5 por 5 es igual a 25. Aquí ya se omiten estos pasos porque se sabe que usted ya los maneja, ¿verdad? Ya debería manejarlos. 5 por 5 es igual a 25. Puede utilizar su calculadora en este momento para que vayan sacando vayan haciendo las operaciones. De esa manera no perdemos tiempo y usted va comprobando y va entendiendo. La 5 por 5 es igual a 25. Más 4 por 4 es igual a 16, 25 más 16 es igual a 41. Entonces aquí ya está resuelto esto. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, 25 más 16 igual a 41. Significa que 41 es igual a EG al cuadrado. ¿Quién es EG? EG es la hipotenusa del triángulo que está abajo, ¿verdad? Del triángulo EFG. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 41 centímetros. Esto ya lo sabemos. Y es la ecuación I que tenemos acá, ¿verdad? La ecuación I. Le ponemos ecuación I porque me van a salir dos ecuaciones y son las que voy a utilizar para encontrar la longitud del lado AG. Entonces, ya sabemos cuánto vale la hipotenusa del triángulo que está abajo, que a su vez se convierte en el cateto A del triángulo que nos interesa, que es el triángulo AEG, para encontrar la hipotenusa. Entonces, sabemos que este cateto es igual a el cuadrado de este cateto es igual a 41 y que es el mismo eje al cuadrado. Ahora vamos a encontrar, al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo AEG se tiene lo siguiente. Como ya conocemos, el cateto A va a ser igual a eje al cuadrado y el cateto B va a ser igual a 3 centímetros. La hipotenusa entonces sería AG. Entonces me quedaría la ecuación como eje al cuadrado más. Acuérdense que este sería el cateto A. A está representado por eje al cuadrado. B sería igual a 3 y C, que sería la hipotenusa, sería AG al cuadrado. De esa manera ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la longitud de AG. Sin embargo, si ustedes se fijan, solo tengo un valor acá. Acá solo tengo un valor y yo necesito dos valores para poder despejar. Pero si ustedes fijan, eje al cuadrado, yo sé cuánto vale eje al cuadrado, ya lo deduje en la primera ecuación. ¿Cuánto vale? Es igual a 41. Por lo tanto, yo puedo sustituir este eje al cuadrado por 41. Para eso me servía la primera ecuación. Fíjense ustedes. Voy a volverlo a copiar acá para que lo vean. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Eje al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a AG al cuadrado. Como ya sé cuánto vale eje al cuadrado, que es igual a 41, lo puedo sustituir. Entonces sustituimos eje de la primera ecuación en la segunda y se obtiene que 41 más 3 al cuadrado es igual a AG al cuadrado. Aquí hay un error en el libro que me pusieron este lado en minúscula, este G, pero debería ser en mayúscula, ¿verdad? Sería AG al cuadrado. Entonces, si se fijan, ya voy llegando. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Es la longitud del lado AG. Y aquí la puedo encontrar. Sería 41 más 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solo voy a resolver la ecuación. La ecuación cuadrática, ¿verdad? Sería 41 más 3 al cuadrado. Sería 3 por 3 es igual a 9. 41 más 9 me va a dar igual a 50, ¿verdad? Ahora, puedo mover todo esto para acá y este AG al cuadrado para acá. Y me queda AG igual a 50. Como AG es mayor que 0, entonces puedo aplicar, para eliminar el exponente, voy a agregar radical al otro lado. Entonces me queda AG es igual a 50. Pregunta, ¿ese raíz de 50 lo puedo simplificar o lo puedo expresar de la forma A raíz de B? ¿Se acuerdan de eso?
¿Cómo expresarlo como a raíz de b? Dos números que multiplicados den a 50 y luego los separo y le pongo radical a cada uno. ¿Cómo me quedaría? A ver. ¿Quién quiere participar? Esto lo vimos en el primer parcial. Expresar raíces en la forma a raíz de b. A ver. ¿Cómo quedaría expresado en la forma a raíz de b? ¿Ya nos recuerdan? Dos números que multiplicados den 50, jóvenes. 2 por 25 es igual a 50, ¿verdad? Entonces puede ser 2 y 25. Los pongo separados. Raíz de 25 y raíz de 2. Raíz de 25 tiene raíz exacta, que sería 5. Y raíz de 2 no tiene raíz exacta, por lo tanto me queda 5 raíz de 2. Fíjense bien. Acuérdense, esos dos números son 25 y 2. 2 por 25 es igual a 50. 25 le pongo raíz y raíz de 25 es igual a 5, una raíz exacta. Y 2 no tiene raíz exacta, entonces me queda 5 raíz de 2. Esto es expresarlo en la forma a raíz de b, que lo vimos en el primer parcial. Entonces la respuesta sería, el lado AG es igual, o la longitud de la diagonal AG mide 5 raíz de 2 centímetros. Ahí llegamos a la respuesta. Esta clase yo voy a mandar las capturas después para que ustedes puedan tenerlas ahí en su cuaderno, si quieren copiar los ejercicios. No sé si los copian. La idea de mandar las capturas es para que ustedes copien los ejercicios, porque en clase si están copiando, entonces es bien difícil que pongan atención, ¿verdad? Si ustedes no copian los ejemplos en su cuaderno, ya es problema de ustedes. No sé cómo hacen para estudiar el día del examen. Bien. Voy a continuar si no hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me puedo detener y volver a explicar. Ya saben, pueden levantar la mano y preguntar. Ok, voy a continuar entonces. Entonces decíamos que la respuesta es 5 raíz de 2 centímetros. Y aquí me aparece una leyenda que dice, como AEGC, fíjense ustedes, AEGC y EFGH son rectángulos. Los ángulos AEG y EFG son rectos y por eso aquí me aparecen los cuadritos de que forman ángulos rectos, ¿verdad? A eso se refiere. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El que acabamos de hacer ahorita era de un prisma rectangular. Ahora vamos a ver un ejemplo de una pirámide de base cuadrada. Ojo aquí, ¿verdad? Base cuadrada. Desde el momento que dice base cuadrada significa que los cuatro lados de su base miden lo mismo. Por eso ustedes ven acá en el ejemplo o en la figura que dice de A a B 4 centímetros. No lo va a decir en todos los lados porque no, o sea, no se puede, pero se asume que los cuatro lados miden igual. Por eso dice de base cuadrada. Un cuadrado es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales. Entonces ya sabemos que de A a B hay 4, de B a C hay 4, de C a D hay 4 y de A a D también hay 4 centímetros. Y aquí se los menciona. El dibujo de la derecha muestra una pirámide de base cuadrada en la que OA es igual a OB y también es igual a OC y también es igual a OD. Significa que estas curvas que van o estas aristas que van hacia arriba, todas miden lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto miden? 5 centímetros. Solo aparece desde O a A porque se asume que si es cuadrada, entonces mide lo mismo para todos los lados. Ahora, fíjense bien, la altura de la pirámide está representada aquí por la letra H y dice que forma un ángulo recto hacia los lados de abajo de la pirámide. Muy bien. ¿Qué dice el ejemplo? Encuentre la medida de la altura de la pirámide. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces? La longitud o cuánto mide OH. Eso es lo que vamos a encontrar. Lo que mide OH. Ahora, si ustedes observan la figura, vemos que hay unas diagonales trazadas en la base cuadrada. Hay unas diagonales, está la diagonal AC y está la diagonal BD. Y las diagonales se cruzan en un punto y donde se cruzan es justo donde comienza la altura de la pirámide. Obviamente estas diagonales
de A a C, la mitad sería H, ¿verdad? Significa que AH más HC es igual a AC. Lo mismo sucede para la diagonal BD. BH más HD o DH hacen o es igual a BD. O sea, el punto H es el punto medio donde se cruzan las diagonales y de ahí comienza la altura de la pirámide, que está representada por OH. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fíjense ustedes, la altura de la pirámide es OH. El triángulo OAC, fíjense bien, el triángulo OAC es isósceles. Fíjense, OAC es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. ¿Cuáles serían esos dos lados iguales? Serían los lados que van hacia arriba, ¿verdad? Las aristas de A a O deben medir lo mismo que de C a O. Por eso decimos que es un triángulo isósceles. Dice, los triángulos ABC y triángulos OHA son rectángulos. Fíjense bien, ABC son rectángulos. ¿Dónde sería el ángulo de 90 grados? Aquí en B. Y el triángulo OHA también es rectángulo. Por eso vemos acá donde está el cuadrito que me dice que hay un ángulo de 90 grados. Entonces los triángulos ABC y los triángulos OHA son rectángulos. H es el punto medio de AC, que es lo que acabamos de mencionar. Y acá me dice, AH es igual a CH. ¿Por qué? Porque H es el punto medio. Y para encontrar la medida de AC, perdón, de AH es lo mismo que yo divida AC entre 2, ¿verdad? Entonces AC entre 2 es igual a AH y también es igual a CH. Porque las diagonales de un cuadrado se cortan en el punto medio. Entonces, AH es igual a AC entre 2. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la longitud que hay de A hasta H, que sería el primer cateto del triángulo que se forma, acuérdense que lo que yo necesito encontrar es la altura de la pirámide. Y si me fijo en el triángulo OHA, la altura sería un cateto, ¿verdad? El otro cateto es el que está de A hasta H. Y si quiero encontrar la longitud de AH, sería AC entre 2. Y la hipotenusa ya la tengo, que sería 5 centímetros. ¿Qué es lo que debo encontrar? La longitud de este cateto que va desde H, o desde O hasta H, que se representa con OH. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC para encontrar la hipotenusa, que sería AC. Y tenemos que de A a B hay 4 y de B a C, como la base es cuadrada, asumimos que también hay 4, ¿verdad? Aunque aquí no lo dice, pero si me dice que la base es cuadrada y un cuadrado, todos sus lados son iguales, por lo tanto, en el lado BC también es 4. Entonces aquí tenemos cateto A, cateto B y la hipotenusa sería AC, que es el triángulo que se forma en la base de la pirámide. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, me queda 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a AC al cuadrado. Esto sería cateto A, cateto B y la hipotenusa, que sería AC al cuadrado. Ahí lo que voy a hacer es resolverlo. Al momento de resolverlo, tendría que aplicar, entonces, pasar las variables al lado izquierdo y los números al lado derecho. Entonces, paso este AC al cuadrado para acá y este 4 al cuadrado más 4 al cuadrado lo paso al otro lado. Y me quedaría 4 al cuadrado, AC al cuadrado es igual a 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16, más 4 por 4, 16. Ahora sumo 16 más 16 y me queda AC al cuadrado igual a 32. Como AC es mayor que 0, entonces puedo aplicar para suprimir o para quitar el exponente, agregar radical al otro lado. Entonces me quedaría AC igual a raíz de 32. Este 32 yo lo puedo expresar de la forma de A raíz de B. A ver, algún voluntario que me diga cómo quedaría. Acuérdense, son dos números que multiplicados den a 32. Luego separo esos dos números y les calculo la raíz a cada uno. A ver, dos números que multiplicados den 32. Que a uno le pueda sacar raíz. Sería expresarlo de la forma A raíz de B. Ok, minor. 16 por 2. Ajá, 16 por 2 es igual a 32.
separo 16 y le aplico la raíz. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Entonces 4 me queda afuera. Y el 2 le pongo radical y no tiene raíz exacta. Entonces me quedaría 4 raíz de 2. ¿Sí? 4 raíz de 2, exacto. Aquí lo que hice fue dos números que multiplicados tenga 32 es 16 y 2. A ambos les aplico radical. Raíz cuadrada de 16 es exacta, que es 4, y raíz cuadrada de 2 no tiene, entonces me queda 4 raíz de 2. Hasta ahí ya tengo la longitud del lado AC, pero yo necesito encontrar la mitad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque AC va de A hasta C. Yo solo necesito de A hasta H, que sería la mitad. Entonces, AH va a ser igual a AC entre 2. Como ya sé que AC vale raíz de 4, 4 raíz de 2, entonces es más fácil ya poder ir sacando la conclusión, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a la siguiente, vuelvo otra vez y le vuelvo a copiar esto, ¿verdad? Para que ya sepan. Nos quedamos acá, ¿verdad? Al aplicar el teorema de Pitágoras, estábamos hablando del triángulo que está acá, ¿verdad? Entonces sacábamos que este valía 4, el triángulo que está abajo de la base, que es el triángulo ABC. Entonces este lado valía 4, era el cateto A, el cateto B era BC y la hipotenusa era de A hasta C. Entonces AC al cuadrado lo calculábamos y me quedaba que era raíz. AC valía 4 raíz de 2. Entonces ya sabemos cuánto vale AC en la figura. Ahora yo necesito solo la mitad de esto, ¿verdad? Porque la mitad es hasta H y necesito encontrar OH. Teniendo AH y la hipotenusa que sería 5, solo me faltaría encontrar, aplico Pitágoras y encuentro OH, que es la altura del triángulo, que es lo que me están pidiendo. Encuentre la medida de la altura de la base, encuentre la medida de la altura de la pirámide. Entonces, sabiendo que AC es igual a 4 raíz de 2, lo que voy a encontrar es la mitad de AC y la mitad sería dividir entre 2. Como H es el punto medio de la diagonal AC, entonces AH va a ser igual a C entre 2. ¿Cuánto vale AC? Es 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 entre 2. Acuérdense, los que están con radicales no los puedo tocar, solo los que están por el radical. 4 entre 2 es igual a 2. Entonces me queda 2 raíz de 2. Eso es lo que vale AH, 2 raíz de 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Al aplicar el teorema de Pitágoras, en el triángulo OHA, ya tengo cuánto vale el cateto A, que sería, el cateto A, que sería 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Ese sería el cateto A. Y OH es el cateto B, que es el lado que no conozco y el que yo necesito, y la hipotenusa es 5. Acuérdense que aquí estoy trabajando con el triángulo que se forma arriba, ¿verdad? Lo voy a remarcar para que ustedes lo vean. Estoy trabajando con este triángulo, miren. Con este estoy trabajando. Aquí ya tengo la hipotenusa. Voy a ponerle los nombres. Aquí ya tengo la hipotenusa, que sería el lado C. Este sería el cateto A y este sería el cateto B. El cateto B, por lo tanto, sería la altura de la pirámide, que es lo que yo necesito para poder dar respuesta al ejemplo. Entonces, tengo A a la 2. Este sería A. Este sería A a la 2. B a la 2 sería OH. Y la hipotenusa, o sea, a la 2 sería 5 a la 2. Entonces, ahora sí ya puedo trabajar para resolver utilizando el teorema de Pitágoras. En este caso, lo que voy a hacer es encontrar cuál es el valor de 2 raíz de 2. ¿Cómo voy a obtener 2 raíz de 2? ¿Se acuerdan? Expresar de la forma A raíz de B como raíz de A. Es lo contrario de lo que hicimos para encontrar que habían dos triángulos inscritos en la figura. Estaba el triángulo que se formaba en la base y el triángulo que se formaba desde donde se cruzan las diagonales hasta arriba, hasta un lado de la base y con el lado AH, ¿verdad? Entonces decíamos que el lado AH era el cateto A, el lado OH era el cateto B y la hipotenusa era de AO. El lado AO era la hipotenusa, que era la arista de la pirámide, que medía 5 centímetros. Entonces, aquí aplicábamos el teorema de Pitágoras en el triángulo OHA y obteníamos que sabíamos que AC es igual a
4 raíz de 2 y que la AH es la mitad de AC, o sea, AC entre 2 es igual a 4 raíz de 2 entre 2, que me quedaba 2 raíz de 2, y entonces sería 2 raíz de 2 al cuadrado, esto es igual a, más OH, 2 raíz de 2 al cuadrado era el lado o el cateto A, que iba de A hasta H, y el cateto B era OH, y la hipotenusa era 5 centímetros, 5 al cuadrado. Pero ahí tenemos números con radicales. Necesitamos un número entero. Entonces, para pasar esto a la forma raíz de A, aquí teníamos A raíz de B, y para pasarlo a la forma raíz de A, acuérdense que metíamos el número que estaba fuera del radical y lo poníamos al cuadrado, o lo agregábamos al cuadrado adentro del radical. Entonces, metemos este 2 adentro del radical y lo ponemos al cuadrado. Y sería 2 a la 2, sería 2 por 2, 4. Y ahí me quedaría 4 por 2, sería raíz de 8. Y cuando tenemos un número dentro de un radical y que está entre paréntesis y está elevado al cuadrado, cancelábamos radical, o este era igual al mismo número. Entonces me quedaba raíz de 8, cancelábamos este 2 y el radical, y solo me quedaba 8. Esto lo aprendimos en el primer parcial, ¿verdad? Cómo expresar raíces cuadradas, ¿verdad? Si teníamos A raíz de B, cómo pasarlo a la forma raíz de A. Entonces, metíamos el 2 adentro del radical, lo elevábamos al cuadrado, sería 2 por 2, 4. Y en este caso lo multiplicamos por el otro número, que es 2, 4 por 2. Entonces me quedaba raíz de 8 al cuadrado, y todo número que sea en un radical elevado al cuadrado es igual a su mismo número. Entonces me quedaba solo 8. Me quedaba 8 más OH al cuadrado es igual a 5 por 5, 25. Teniendo de esta manera, lo que voy a hacer es transponer este 8 para el otro lado. Está positivo, entonces me va a quedar como negativo. Entonces, aquí no aparecen todos estos pasos, ¿verdad? Porque se supone que usted ya lo puede hacer, ya vio ecuaciones de primer grado, de segundo grado. Entonces, usted ya sabe que este 8 lo transpongo al otro lado, pasa negativo. 25 menos 8 es igual a 17. Puede ir haciendo las comprobaciones con su calculadora. Aquí tengo la mía también. Entonces, me queda OH al cuadrado es igual a 17. Como OH es mayor que 0, entonces puedo aplicar para resolverlo como una ecuación cuadrática. Eliminamos el 2 y eliminamos el exponente y agregamos el radical al otro lado. Entonces me queda OH igual a raíz de 17. No hay dos números que multiplicados me den a 17, entonces no puedo hacer lo que hice con AC, ¿verdad? No puedo hacerlo, ¿verdad? No hay dos números que multiplicados me den a 17. Entonces no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresarlo. OH, la respuesta sería raíz de 17 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que pedí el ejercicio? Encuentre la medida de la altura de la pirámide. ¿Cuál es la altura de la pirámide? OH. Ya lo tengo, mire. OH es igual a 17 centímetros. Entonces, esa sería la respuesta. Bien, solo faltaría que viéramos la del cono. Si alguien tiene dudas o preguntas, pueden hacerlas ahorita. Si no, entonces pasamos a ver la del cono. Minor, muy bien. Encienda su micrófono. Permita. Ya, Minor, encienda su micrófono. Profe, Minor, ¿me escucha? ¿sí? Profe, ¿cómo supo que el lado A era cateto, el lado B era cateto y el C hipotenuso? Ok, fíjese bien. ¿Dónde se forma el ángulo recto? Aquí tengo yo el puntero. ¿Dónde se forma el ángulo recto? Miren, en el lado H. Significa que de H hasta arriba es un cateto y que de H, que es el lado que está abajo, es otro cateto. ¿Cómo lo supe? Porque aquí está el ángulo recto, ¿no? Y la hipotenusa, obviamente, es el lado opuesto a donde está el ángulo recto. Por eso hay que ver bien la figura y fijarse dónde están los ángulos rectos. Si hay un ángulo recto acá, me dice que que el lado que va hacia arriba es un cateto y el que va hacia abajo es otro cateto. Bueno, en este caso que el triángulo está de esa manera, ¿verdad? Siempre que hay un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, los lados adyacentes, los que están a la par de ese ángulo o los que forman ese ángulo son los catetos. Siempre. Siempre los lados adyacentes al ángulo recto son los catetos.
Y la hipotenusa es el lado opuesto, que es el lado que está acá. Lado opuesto al ángulo rectángulo o al ángulo recto de 90 grados. De esa manera supe que este es el cateto A y este es el cateto B. El cateto A sería AH y el cateto B sería OH, que son los que tengo acá. AH es igual a 2 raíz de 2 al cuadrado y OH es el otro cateto. Y la hipotenusa 5 al cuadrado. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces paso a la siguiente figura. Veamos el ejemplo 1.16. Me dice, calcule la medida de la altura del cono de la siguiente figura. Fíjense bien, acá tengo H representado como la altura. Y el radio del cono me determina, acuérdense que el radio es una línea que va desde el centro de un círculo hasta la orilla, ¿verdad? Ese es el radio. El radio dice que mide 2 centímetros. Y este lado de acá mide 4 centímetros. Entonces en un cono, la altura va a ser un cateto, el radio va a ser otro cateto, y este lado que está acá va a ser la hipotenusa. En este caso tenemos la hipotenusa y un cateto, pero nos hace falta otro cateto que está representado como H. ¿Cómo sé que estos son los catetos? Mire, aquí está el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, aquí está el cuadrito. Ahí está, no hay pérdida. Aquí está. Entonces, desde ese momento ya sé cuáles son los catetos, ¿verdad? Y cuál es la hipotenusa. Ahora, para resolverlo, vamos a aprender algunos términos que son propios de los conos. Para encontrar la altura de un cono se necesita el radio del círculo de la base, que ya los había mencionado, ¿verdad? El radio del círculo. El radio del círculo es una línea que va desde el centro del círculo hasta la orilla. Y su generatriz, ¿qué será la generatriz? Ya vamos a ver. La altura del cono y el radio de la base son perpendiculares. ¿Qué significa? Que forman un ángulo de 90 grados acá. ¿Qué será la generatriz? Ah, aquí está, mire. Esta es la altura, este es el radio y la generatriz es este lado de acá. La generatriz es lo mismo que la... A ver. La generatriz es lo mismo que la... ¿A qué es igual la generatriz? Hipotenusa. La hipotenusa. Exacto, la hipotenusa. Muy bien, Carlos. Entonces, a eso se refiere. Hay que identificar en un cono está la altura, la generatriz y el radio. Y esto es aplicable a todos los conos. La generatriz es la hipotenusa, el radio es el cateto A y la altura es el cateto B. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Este está más fácil, ¿verdad? Aquí ya no se forman dos triángulos. Solo es un solo triángulo. Aplicamos Pitágoras y listo. Entonces, aplicamos Pitágoras y me sería cateto A, 2 a la 2, cateto B, que sería H a la 2, y la hipotenusa, que sería 4 a la 2. 2 por 2 es igual a 4, entonces me queda 4 más H al cuadrado, y 4 a la 2 es igual a 16. Entonces me queda 4 más H al cuadrado igual a 16. Transpongo este 4 al otro lado, está positivo, entonces me queda negativo. Entonces me queda 16 menos 4 es igual a 12. Pueden irlo haciendo en su calculadora porque esos pasos ya no salen, ¿verdad? Porque usted ya sabe resolver ecuaciones de primer grado. Esta es una ecuación de primer grado hasta el momento. Es cuadrática cuando ya resolvemos al final, pero aquí esto de transponer es lo mismo que hacían con ecuaciones de primer grado. Entonces, ese 4 está positivo, lo paso al otro lado, me queda negativo. 16 menos 4 es igual a 12. Entonces me queda h al cuadrado igual a 12. H es mayor que 0, por lo tanto puedo entonces resolverlo como una ecuación cuadrática. Entonces, para eliminar el exponente, agrego radical al otro lado y me queda h es igual a raíz de 12. ¿Tendrá 12, se podrá expresar de la forma a raíz de b? ¿Creen que se puede expresar? Dos números que multiplicados den a 12, si los hay, ¿verdad? ¿Verdad que sí los hay? ¿Cuáles serían esos números? 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. Sí, yo sé que es 6 por 2. Ah, 6 por 2. Pero la mitad de 6 es 3. Y como 2 no tiene mitad. Ajá. 6 por 2 es igual a... ¿A qué? A 12.
Ajá, pero si aplicamos raíz de 6 y raíz de 2, no se puede, ¿verdad? Otros dos números que multiplicados den a 12 y que uno sí tenga raíz exacta, porque 6 y 2 no tienen raíz exacta ninguno de los dos. Pero hay otros 4 dos por números. 3. A ver, minor. Minor. 4 por 3. Ajá, 4 por 3, 12, ¿verdad? Y raíz de 4 sí tiene raíz exacta, que sería 2. Y 3 no tiene raíz exacta, entonces me quedaría 2 raíz de 3. Exacto, miren, ahí está. 4 por 3 es igual a 12. Entonces lo separo, ¿verdad? Raíz de 4 y raíz de 3. Raíz de 4 es raíz exacta, que es igual a 2. Y 3 no tiene raíz exacta, entonces me queda 2 raíz de 3. Y eso es expresarlo en la forma a raíz de b. Entonces la respuesta sería la altura. Fíjense bien, haciendo uso del teorema de Pitágoras, pudimos calcular la medida de la altura del cono de la siguiente figura. Es lo que me pedían, calcule la medida de la altura. Entonces la altura era un cateto. Aquí está, H2. Y la respuesta es que la altura del cono es, o mide, la medida de la altura sería 2 raíz de 3 centímetros. Muy bien, fíjense que en los conos es más fácil porque solo se forma un triángulo. Súper fácil está. Donde hay que analizar y visualizar mejor las figuras es en los prismas y en las pirámides, ¿verdad? Porque siempre tienden a formarse un triángulo en la base y el triángulo que forma la altura. Ahí es donde ustedes deben estar pendientes de visualizar el triángulo que se forma en la base y el triángulo que se forma en la altura, ¿verdad? Se forma un triángulo. Pero en los conos solo hay un triángulo, solo se forma en la altura y ya está. Hasta aquí llegamos. Si nadie tiene dudas o preguntas. Solo quedaría el desafío Kahoot, aplicación de teorema de Pitágoras. Al final de la clase se comparte en el chat de WhatsApp para que puedan participar. Tendrán puntos extras los primeros 3 lugares que ganen el desafío. Y las reglas, ya saben, ingresan con su primer nombre y su primer apellido. Solo se permite una jugada. Si hacen 2 jugadas, los descalifico solamente. Después haciendo la tarea, número 5, el tercer parcial. Y hasta ahí llegamos. Entonces, me van a esperar unos minutitos ahí porque no lo he terminado el desafío. Quiero agregar algunas preguntas de la clase de hoy. No sabía hasta dónde iba a avanzar en la clase de hoy. Entonces, ahí me esperan unos segundos. Luego les voy a compartir las capturas de pantalla de la clase de hoy, la tarea. Y por último, pues el video de la clase, que siempre lo comparto, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. No hay dudas ni preguntas, entonces aquí nos despedimos. Feliz tarde, cuídense mucho, lávense las manos, cuídense del coronavirus y cuiden de su familia, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Ale, voy a encender mi cámara. Voy a conectarme de acá. Bien, acá. Para que nos veamos face to face. Dicen que las clases online no son las mismas si no hay un contacto visual de los maestros y los estudiantes, ¿verdad? Aquí estoy. Al final de la clase nos vimos. ¿Quieren que hagamos una dinámica? ¿Se acuerdan la de los dedos que hicimos o no fue con ustedes que la hice? ¿Se acuerdan que hicimos una dinámica? No, profe. No, no fue con nosotros. No, Vaya, pues profe, inténtenlo. no fue con nosotros, profe. Inténtenlo, pues. Inténtenlo. Pero, A ver, quiero verlos. pero ¿cómo? Espérenme. Vaya, rápido, rápido. Explique, profe. Nah, Es profe, que yo no puedo, tenían que profe. verlo primero, ¿verdad? Ahora, parece difícil, pero no es difícil. Si ustedes se fijan, pareciera que yo estuviera haciendo un movimiento circular con los dedos. Sin embargo, lo que se hace es pulgar con índice, luego subo los otros hacia arriba, pulgar con índice, despego, subo hasta arriba, pulgar con índice y así sucesivamente. Pulgar con índice, subo, despego los de abajo, subo, despego los de abajo, subo, despego los de abajo, subo y lo hago rápido. Y esto desestresa un poco cuando uno está estresado, ¿verdad? Ya sea por estar en clases online, por estar escribiendo, esto desestresa. Fíjense bien, pulgar con índice.
Los que están abajo los suelto, los pego arriba, luego suelto los de abajo, los pego arriba y lo hago rápido. Entonces, al hacerlo rápido es un movimiento como circular y el que lo está viendo se forma como una ilusión óptica, ¿verdad? Piensa, ah, ¿cómo lo hace? Que si lo hacen rápido, a ver. Ah, miro a Esteban sacudiéndose las manos como que le dolieron más. En vez de desestresarse, se estresó más. No, profe, que me están sudando las manos. A ver. Había otro, pero creo que lo voy a hacer hasta en la siguiente clase. No sé si lo hice con ustedes. Esperen a ver. Bueno, pues ponen su mano así, ¿verdad? Primero juntamos índice con el dedo medio y anular con el ay, ¿cómo es que se llama este? Con el meñique, ¿va? Meñique con anular, juntamos. Entonces, ahí tenemos abro, cierro. Luego cerramos el dedo anular con el medio y abrimos el meñique con el índice. Entonces, pero se hace rápido, ¿verdad? Entonces, acá es donde es difícil porque, a ver, acuérdense, abro, cierro, rápido. Abro, cierro. Abro, cierro. Pues inténtenlo con la mano izquierda, que creo que es más fácil. Abro, cierro. Con la izquierda más difícil, profe. Cierro. Lo más rápido, abro, cierro. Con la derecha más fácil, profe. Mire. Esto es parte de la coordinación, ¿verdad? Aquí estamos trabajando el lado del cerebro. Si lo hacemos con la mano izquierda, estamos trabajando con el lado derecho del cerebro. Y si lo hacemos con la mano derecha, estamos trabajando con el lado izquierdo del cerebro. Y esto es parte de la coordinación. Estos ejercicios es importante hacerlos para prevenir el Alzheimer y enfermedades mentales o enfermedades que tienen que ver con la corteza cerebral, ¿verdad? Son cosas muy importantes. Yo creo que las iba a hacer alguna vez en educación física, pero lamentablemente no tuvimos mucho tiempo cuando les daba la clase de educación física. Entonces, esto es muy importante para mantener la mente activa, ¿verdad? Porque trabajamos los dos hemisferios del cerebro y también sirven para desestresarnos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Entonces, aquí en la coordinación mental, ¿verdad? Bueno, eso es todo, chicos. Cuídense mucho. Gracias a los que quedaron hasta el final, ¿verdad? Nos vemos. A la próxima. Estén pendientes que voy a mandar el Kahoot en un rato.